Hola a todos, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Damos inicio a esta clase, chicos. Ok, entonces déjenme les comparto por aquí mi presentación para la clase del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver, chicos? ¿Qué es lo que vamos a ver para que todos estemos en sintonía? Ok, entonces les comento un poquito. Vamos a ver. Vamos a terminar, ¿verdad? Con la parte de la sección 7. Ok, vamos a concluir. Bueno, vamos a llegar creo que a la mitad. ¿Vale? Porque vamos a hablar un poquito de la instanciación de objetos, que espero que ayer nos haya quedado un poquito más claro. Y vamos a hablar un poquito más de ese método especial llamado constructores, ¿ok? Porque también quiero que ustedes lo sepan manejar al 100%, ¿vale? Que no tengan miedo de que es un constructor y que lo sepan usar al momento que ustedes más estimen conveniente, ¿vale? Entonces, el objetivo obviamente es repasar el uso de objetos, enviar parámetros con constructores. Ese va a ser el objetivo de la clase el día de hoy. Y pues básicamente eso, ¿ok? Básicamente eso va a ser la clase, va a ser una clase súper tranquila, sencilla, pero que aporta muchos conocimientos, ¿ok? Entonces no sé si ya estamos listos todos, chicos. No sé si ya estamos listos. Si todos estamos listos, porfa, pongan un OK en el chat, porfa. Un OK todos en el chat, si estamos listos. Eh, si las personas que están conectadas, pues pongan un OK todos si estamos listos. Por ahí voy a ver a Nelson, Brian, Andrea, Aileen, OK, Naum, por ahí. Ya están conectados. Fernando, OK. Todos los que ya están poniendo un OK en el chat, porfa, pues los saludo por ahí. Vale, entonces, como les comento, el día de hoy pues vamos a tener una clase súper interesante porque además de que vamos a hacer una práctica, eso vamos a ir desarrollando la clase y en base a lo que vamos desarrollando, pues ustedes van complementando ese contenido a la par, esa práctica a la par. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo, chicos, del día de hoy? Poder reforzar esa parte de constructor, poder entender que es un objeto como tal, porque en la programación orientada a objetos obviamente vamos a manejar y a manipular muchas veces eso, ¿ok? Entonces, para poder trabajar con eso necesitamos saber dos cosas muy importantes: objetos, atributos y métodos. Y lo doy en ese orden porque por lo general, chicos, así es como se maneja, ¿no? Objetos, atributos y métodos, y después vienen los que son constructores. Entonces, voy a pararme por ahí, chicos, para que lo entendamos eso. ¿Por qué? Porque los objetos en Java, chicos, es básico, o sea, no es como lo fundamental para que nosotros podamos hablar de eso. Entonces, me voy a detener un poquito, ¿ok? Me voy a detener un poquito porque quiero hablarles de eso, ¿ok? Quiero hablarles de eso en base a clases, ¿ok? Que ya hemos visto anteriormente, ¿ok? En base a clases, ¿ok? En base a clases. Clases y obviamente dentro de esas clases se encuentran los objetos, ¿no? Bueno, no es que se encuentran los objetos, sino que esas clases vendrían siendo objetos en Java, ¿no? Entonces, recuerden que Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, ¿no? Entonces, por ende, todo lo que nosotros hagamos van a convertirse en objetos como tal. Entonces, Java está asociado con clases y objetos, ¿ok? Eso hay que tenerlo clarísimo, ¿ok? Junto con sus atributos y métodos. Por ejemplo, como les comentaba la vez pasada, un coche está relacionado con, o sea, tiene atributos, ¿verdad? Tiene un color, tiene un peso, no sé, tiene muchas cosas, ¿no?, que componen el vehículo. Pero también tiene métodos, por ejemplo, conducir, frenar, acelerar, ¿ok? Entonces vamos a verlo de esa manera. Y una clase, pues, es un constructor de objetos, ¿ok? Así se le dice. O un modelo, vamos a ponerle un modelo, ¿verdad? Para crear objetos, un molde, pongámosle. La clase va a ser nuestro molde para que al final se forme ese objeto. Entonces, vamos a crear una clase, chicos. Para crear una clase, obviamente, nosotros solamente lo ponemos como public class, como todo ya lo saben, ¿no? Y ese objeto, es más, hagámoslo. Vamos a hacerlo dentro del método. Déjenme ver por aquí si hacemos uno nuevo. Vamos a ver. Solo déjeme abrir mi Apache NetBeans porque me está cargando muy lento, no sé por qué. Creo que porque lo actualicé a la última versión y creo que eso vino a impactar aquí.
Entonces vamos a ver qué pasa. Espero que ustedes ya tengan cargado su NetBeans. ¿Ok? Voy a mostrarlo así. ¿Ok? Entonces, para que todos entendamos esa parte de la creación de una clase, pues simple, miren, nosotros solamente creamos un proyecto. ¿Ok? Ese proyecto le vamos a poner instancia, le vamos a poner instancia clase. ¿Ok? Para que todos entendamos ese concepto. Yo sé que ya lo manejan, yo sé que ya lo entienden, pero quiero que ustedes lo reconozcan y lo sepan manejar muy bien. ¿Ok? Y cuando yo les diga instancia en una clase, ustedes sepan instanciar una clase. ¿Ok? Entonces, yo tengo mi instancia. ¿Ok? Y le puse instancia de clase. Dentro de este está mi método principal main. ¿Por qué le puse instancia de clase? Porque aquí van a instanciarse todas las otras clases que yo cree. ¿Ok? Por ejemplo, persona, ¿no? ¿Ok? Entonces persona, doy finish. ¿Ok? Y dentro de persona yo puedo poner cualquier cosa. ¿Ok? Puedo poner cualquier valor que yo quiera. Puedo poner un constructor. ¿Ok? Y ahí estamos. Este es opcional. ¿Ok? Ya voy a explicar qué es un constructor. ¿Ok? Vamos a ir paso a paso. Ya tengo mi clase. Ahora esa clase, para que funcione, me voy al método principal donde dice instanciar clase. Obviamente yo le puse instancia de clase para que se entienda de que donde se encuentra el método principal es que vamos a llamar esta clase persona que acabamos de crear ahorita. Entonces, en esta parte de aquí recordemos cómo lo hacemos, ¿no? ¿Alguien lo recuerda? Ajá. Ajá, correcto. Ajá. Ajá, ¿cómo le pongo? Sí, objeto persona, pongámosle, para que sea más entendible. Objeto persona. Ok, perfecto. Excelente. Excelente, excelente. Excelente, van súper bien, la verdad. Entonces, si ustedes se fijaron, pues yo ya tengo instanciada mi clase persona. Si yo corro esto, obviamente no va a dar nada. ¿Por qué? Porque mi clase persona por los momentos no tenemos nada. Pero si yo pongo un método, lo vamos a explicar fácil. Si yo pongo un public void mensaje, ¿ok? Y acá pongo un system.print. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Un south, ¿ok? Y aquí voy a poner hola desde la clase persona. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo este método que se llama mensaje, yo perfectamente lo puedo mostrar ahora. ¿Por qué? Porque yo ya tengo instanciada la clase persona, por lo ende yo puedo acceder, como les comentaba el día de ayer, a sus métodos, variables, lo que yo quiera, siempre y cuando estén públicos. Si están privados, ahí sí es otro tema. ¿Ok? Ahí es otro tema. ¿Ok? Entonces aquí sería objeto persona. ¿Por qué? Yo lo que voy a trabajar, chicos, ojo acá, chicos, con lo que yo voy a trabajar una vez que yo tenga instanciado esta clase persona es con el nombre que le puse yo. Porque muchas veces se confunden, hasta yo me confundía al principio. ¿Ok? Una vez que yo instanciaba esto, yo no lo toco. ¿Por qué? Porque este va a ser mi variable, solo que en forma de objeto, ¿no? Aquí estoy instanciando mi clase. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo con este valor. ¿Ok? Básicamente eso. Disculpen que estoy solo escribiendo con una sola mano, chicos. Entonces, ya con el objeto persona, y recuerden, el método punto, o sea, ese comando punto, miren, yo ya puedo, ya puedo mostrar recuerden que este es un mensaje, ¿vale? Pero este mensaje es un método. Pero Cristian, ¿cómo sé yo que es un método el que estamos llamando? Porque recuerden que los métodos al final tienen paréntesis, ¿vale? Paréntesis y se cierra con un punto y coma. Chicos, es un método. Yo estoy llamando a este
dentro de persona, estoy llamando a este, miren, a este método. Ok, voy a comentarlo, ok, voy a comentarlo para que ustedes vean que este es una salida en pantalla, por lo tanto aquí tiene que salir este mensaje. Pero ¿qué pasa? Yo les comentaba como en Alice, como en Greenfoot, que si nosotros, miren, ahí está corriendo, ya se terminó de correr, no está en run, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa, chicos, es que si estas clases no las instanciamos, aquí está instanciada, ¿ok? Pero todavía no le hemos dado, bueno, aquí sí ya le dimos vida. Es lo que yo les digo, cuando nosotros lo instanciamos en el método principal, ya tiene vida, ¿ok? La persona ya tiene vida. Pero falta que haga alguna acción. Entonces para eso pues le decimos, mira persona, habla o mandame un mensaje. Entonces le decimos a la persona, mira, mándame lo que tenés adentro. O sea, mándame un mensaje o mándame alguna acción, ¿ok? Algún método que quiera hacer esa persona. Y ojo acá, esto lo hacemos para cualquier otro tipo de clases. Por ejemplo, una clase de factura, ¿ok? O una clase de registro. O una clase de una venta, ¿ok? Que me tira el total de la venta. Entonces yo digo, venta, mándame el total. Y en ese total, en ese método total, pues hay alguna suma, alguna resta con algún, no sé. Es más, deberíamos de hacerlo, ¿no? Deberíamos de hacerlo. Ahí les voy a pasar los lineamientos para que lo hagamos. Por cierto, chicos, sus prácticas ya las estoy empezando a revisar. Lo que pasa es que he estado con muchas cosas, ¿verdad? Con la planificación para el otro año, ya que queremos proyectarnos para dar inteligencia artificial y para dar los módulos avanzados de bases de datos y de programación. Así que si no les he respondido a tiempo, les pido una disculpa, ¿vale? Pero ténganlo en cuenta que yo siempre tienen una retroalimentación de mi parte con referente a alguna práctica, alguna duda, alguna instalación, ¿verdad? Algún problema que necesiten, pues cuenten conmigo, ¿verdad? Entonces, listo, habiendo dicho eso, pues ya esto, chicos, si yo lo descomento, entonces ya le estoy diciendo, mira, objeto, dame ese mensaje, le estoy diciendo en esta parte. Entonces, si yo corro esto, pues miren, ya la persona pues me manda su mensaje, lo que contiene dentro, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos jugar con estos valores. Podemos jugar con tantos objetos como queramos nosotros. ¿Ok? ¿Qué es lo único que va a cambiar? ¿Qué es lo que se va a diferenciar de un objeto con otro? Quizás van a ser sus salidas. ¿Ok? Eso va a ser lo que puede cambiar, lo que puede ser diferente. ¿Ok? Las salidas, cómo lo vamos a manipular. Recuerden que cuando nosotros en Java creamos una clase, por ende esa clase final se convierte en un objeto dentro del método principal main. ¿Ok? Entonces, perdón. Entonces, ese objeto, chicos, ese objeto me permite a mí manipular todo. ¿Ok? Básicamente, esta creación que yo hice acá me permite crear, manipular y hacer lo que yo quiera con todo lo que contenga esta clase. Si contiene más métodos, pues yo los puedo mandar a llamar. Si contiene variables públicas, yo las puedo mandar a llamar. ¿Ok? Ojo acá, si contiene variables privadas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ajá, exacto. Exacto. Utilizar los métodos getter y setters para poder acceder a esos métodos, ¿vale? Entonces, eso es muy importante que lo manejemos y es bueno que lo aclaremos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si ustedes pues van a poder ver. Otra cosa muy importante a mencionar es que si nosotros tenemos, por ejemplo, variables o si tenemos, por ejemplo, cosas que se encuentran dentro de un método, hay muchas cosas que ustedes pueden manejar. Por ejemplo, miren, voy a hacer un ejemplo. Si yo tengo en esta clase bueno, en la clase persona, que si yo tengo una variable, por ejemplo, voy a poner algo así. String, no le voy a poner ningún accesor, ¿ok? Para que entendamos la referencia. Voy a poner nombre, ¿ok? Y aquí voy a poner, entre comillas, voy a poner Cristian. Ok, quiero que chequeen esto. ¿Por qué? Porque también es algo que ustedes tienen que aprender a manejar.
si yo tengo estas variables, porque puede ser que ustedes se encuentren en un proyecto donde miren que esas variables no tengan ningún accesor, ¿ok? Entonces, ustedes dicen, estas variables se ocupan para algo en específico, ¿ok? Para algo, como yo necesito utilizar esa variable para algo en especial, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Miren, cuando yo quiero trabajar con ese tipo de variables que no tienen ningún tipo de accesor, chequense, miren, yo ya tengo instanciado mi objeto, ¿ok? Yo tengo instanciado mi objeto como tal. Ahora, si yo quiero mandar a imprimir esa variable, por ejemplo, yo tengo que hacer dentro del método principal main, voy a mostrarlo acá para que lo vean, ¿ok? Por ejemplo, voy a hacer una impresión de esa variable. Por ejemplo, mi nombre es, ok, y aquí voy a concatenar mi objeto persona, y chequense, por eso es que el punto es una parte. Perdón chicos, que a mí este clima me encanta, pero me está matando también. Entonces, miren, algo muy importante es que el método punto me ayuda a también ingresar a sus variables. Miren, aquí tenemos persona, aquí puse un nombre, pero miren algo muy importante, yo no le puse ningún accesor, ¿ok? ¿Qué quiero que intenten ustedes? Ponerle un accesor, ya sea público o privado, y me cuentan en el chat, porfa, qué es lo que les aparece, ¿ok? Miren, sin necesidad de yo instanciar otro objeto, sin necesidad de yo agregarle algún método, yo estoy haciendo uso dentro del método principal las variables. ¿Pero por qué podemos hacer eso, Cristian? Porque ya tenemos un objeto de persona. Y este tipo de objeto es el que, como les comento, me permite a mí acceder a variables, métodos, lo que yo quiera, ¿ok? Lo que yo quiera dentro de esa clase persona. Entonces, si yo imprimo esto, chequense, miren, mi nombre es Cristian. ¿Y dónde viene esto? Viene de la clase persona. ¿Se fijaron, verdad? Qué interesante. Entonces yo puedo manipular con esto, les estoy diciendo que yo puedo manipular a mi antojo, ¿ok? Lo que yo quiera. ¿Ok? Si yo tengo valores matemáticos, ¿ok? Si yo tengo valores matemáticos y quiero hacer una suma, yo puedo hacer objeto persona punto, no sé, una x, y la x que tenga un valor de 5, más objeto persona x punto y, por ejemplo, y tenga otro valor. Quiero que lo intentemos, a ver qué les aparece a ustedes, ¿ok? Y que compartan con sus compañeros esas respuestas, ¿verdad? Porque son interesantes, ¿no? Son como, ¿y qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? Entonces, esas cosas que yo quiero que indaguemos es como les abre a ustedes la mente y les ayuda a explorar más allá, ¿verdad? De todo esto. Entonces, usando, obviamente, múltiples clases, nosotros podemos crear múltiples objetos e instanciarlos. Obviamente, dentro de nuestro método principal main, podemos llamar sus objetos, sus variables, sus métodos. ¿Ok? Y así es sencillo, nosotros vamos a poder, como les comento, interactuar con los programas como tal. Entonces, hay atributos, ¿verdad? Que vienen también siendo dentro de un método, ¿ok? Y eso también no solamente se conoce como atributos, ¿ok? Sino que también tiene el término de variable, ¿ok? Nada más que esa secuencia la está lanzando más, ¿ok? Dentro de una clase. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, acá, para que entendamos un poquito. En esta clase de persona, chicos, todos entendemos de que esta es una variable, ¿ok? Pero al final esta variable se puede convertir en un atributo también, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo puedo meter ese nombre dentro de la persona acá. Y ya sería un atributo. Recuerden que todo lo que encontremos dentro de un constructor no solamente son los atributos, sino que son los parámetros, también se les dice. Perdón. Entonces, eso es lo que nosotros nos intriga, ¿vale? Que nosotros podemos instanciar tantas clases como queramos, podemos instanciar algún cálculo. Voy a poner alguna clase aquí. Le voy a poner cálculo. ¿Ok? Entonces,
dentro de aquí, chicos, nosotros podemos en esta parte instanciar, bueno, no instanciar, sino que crear variables. Por ejemplo, 10. Bueno, 20 puse por ahí. Ok, entonces, nosotros, como les comento, en las clases nosotros podemos manipular procedimientos, cálculos, ok. Nosotros podemos acceder a esos atributos, ¿vale? Entonces, yo les comenté de que para acceder a esa parte, nosotros primeramente teníamos que crear un objeto y a partir de ese objeto mostrar ese valor. ¿Ok? Entonces, y otra cosa bien importante también, que yo puedo no solamente asignarle un valor directamente aquí, sino que establecer ese valor dentro de mi método principal main. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, miren, si en este caso yo no inicializo mis variables, porque en el anterior lo hicimos inicializándolo, ¿verdad? Entonces, espérame que me sorba esto. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo tengo variables simplemente así? ¿Ok? Porque puede que también lo encuentren en proyectos. ¿Vale? Estamos viendo todos los panoramas, ¿vale? Que les pueden ustedes encontrarse. ¿Qué pasaría si encuentro en una clase variables de esta manera? Esto significa de que no están inicializadas, obviamente, ¿no? No tienen ningún valor, por lo tanto, significa que en el transcurso de mi proyecto voy a ocupar esas variables para meterles algún valor, ¿ok? Y después hacer algún proceso. Entonces, recuerden, en primer paso me voy donde encuentro donde está mi método principal main, ¿vale? En esta parte donde instancio mis clases, pues yo instancio esa clase cálculo, ¿ok? Para hacer referencia a esos valores. Entonces, permítame, vamos a crearlo por acá. Entonces, cálculo. Ojo aquí, chicos, lo tengo que escribir tal y como se llama la clase, porque si yo le pongo en minúsculo o mayúsculo a algo, va a dar un error. Entonces, objeto cálculo, ese nombre pues es el nombre que ustedes quieran, la verdad. ¿Okay? Ese nombre ustedes lo van... igual new cálculo. Ok. Perfecto, entonces ya tengo mi objeto por ahí. Ahora chequense, miren, si yo quiero meter información a estas variables, porque en este caso yo puedo, como les comenté, manipular estas variables, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer en la instancia? Pues voy a poder hacerlo por acá abajo, para que lo entendamos, ¿ok? Entonces, a través de mi objeto cálculo, yo puedo meterle un valor a la x, por ejemplo, x. Le digo que va a ser igual a, no sé, algún valor, 40 vamos a poner. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, a través de mi objeto, no solamente puedo llamar información, sino que también puedo meter información. ¿Ok? Y si no me creen, vamos a imprimir esa variable. ¿Ok? Porque ya en esta parte estamos explorando más allá de lo que hace un objeto como tal. Voy a imprimir el valor de x es... Ok, y aquí ¿qué concatenamos, chicos? A ver, ¿qué concatenamos aquí? Para que imprima x. Objeto cálculo punto x, ¿no? Porque si yo solo pongo objeto cálculo, recuerden, si yo solo pongo esto, no me va a tirar un error, pero ¿qué me va a tirar? A ver, si yo solamente pongo esto. No. Correcto, como lo dijo Jonathan, esto, chicos, si yo lo dejo así nomás, a donde me va a apuntar es al espacio en memoria del objeto, no el resultado que tiene en memoria, que es 40. Ok, si yo lo dejo acá, no me va a tirar 40. Me va a tirar vamos a verlo para que lo miren. Me va a tirar un montón de números, F, X, Y, 00, no sé qué. Ok, entonces si ustedes se fijan, ahí está, miren. En este caso tiro 15 DF, DB, 97. Entonces este espacio es el que está en memoria reservado de ese objeto. Pero ¿qué pasa si yo le pongo el punto, yo especifico más y me meto dentro de la memoria y le digo, bueno, no, yo quiero objeto, eso es lo que contiene esa variable objeto. ¿Vale? Entonces ahí sí, yo doy Enter, ¿ok?
Y miren, ya me da el resultado. Entonces, podemos hacer miles de cosas. Chicos, denme 2 minutitos. Ok, denme 2 minutitos. Ok, chicos, disculpen, ahí estamos. Es que estaba recibiendo una llamada, así que mil disculpas. Entonces, les comentaba que nos vamos más allá, chicos, de esto, ¿ok? Nos fuimos como a explorar, ¿ok? Nos fuimos a experimentar, se podría decir. Creo que esto no lo habían visto antes, ¿verdad? Creo que no habían manipulado de esta manera las variables. Entonces, pero algo que es muy importante entender, de que si yo manipulo objetos, miren, si yo en esta parte de aquí, yo pongo esto, chequense. Yo pongo un entero que se llame x igual 10, ¿ok? Y yo tengo un valor de x acá. ¿Qué creen que pasa ahí? A ver, ¿qué creen que pasa ahí? A ver, ¿qué creen que pasa ahí? O sea, usted dice que ahora ya no va a ser 40, sino que va a ser 10. Ok. ¿Quién opina lo mismo? ¿Mm? Multiplicar y, multiplicar y suma, ¿por qué no? Aquí no estamos haciendo ninguna multiplicación ni suma, ¿no? Miren, ¿por qué? Primeramente, ¿por qué no da error acá? Quiero que analicemos porque son cosas que son bien, a veces bien absurdas, pero bien interesantes de entender. Miren, primeramente, esto no da error, chicos, porque esta variable está haciendo referencia a esta clase de acá, o sea, pertenece a esta clase de acá. Por ende, esta no tiene nada que ver con esta que está acá, ¿ok? Si yo imprimo esto, pues me va a dar lo mismo, ¿ok? No cambia en absoluto. Pero se la voy a poner más difícil, ¿ok? Ya sabemos que esta de aquí no tiene nada que ver con esta variable que está acá, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta pertenece a objeto cálculo, pero se la voy a poner más yuca, como dicen por ahí. ¿Qué pasa si yo hago esto? Yo hago esto y aquí sería un igual. Espérense que se me cambió ahí. ¿Qué pasa si hago esto ahora? Ahora es 20, ¿ok? Y si me voy a y si yo tengo aquí es 40. ¿Qué pasa ahí? A ver. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dice el público, como dice Don Francisco? A ver. ¿Qué piensa que pasó ahí? Ujú. A ver. Yo creo que pensemos un poquito. ¿Por qué? Porque a pesar de que no estamos hablando de proyectos complejos, pero esta veces surgen errores o bugs aquí, en este tipo de cosas. Ajá. Aquí en cálculo. Esto. Ujú. Ajá. Ajá.
Ajá. Van bien, van cerca, van cerca. Miren, creo que alguien, no sé si tiene la respuesta por ahí. No sé si alguien tiene la respuesta por ahí. No, 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 no. No, no estamos aquí no estamos haciendo ninguna multiplicación, ninguna aquí en esta clase. Aquí no estamos multiplicando, no estamos haciendo ningún procedimiento por los momentos. ¿Ok? Ajá. Entonces, ahí no, 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 tampoco. Tampoco. Miren, les voy a explicar. Les voy a explicar. ¿Ok? Les voy a explicar ahorita. Miren, lo que está pasando acá, chicos, es que se las puse bien difícil. Miren, pero se las voy a poner más difícil para que ustedes sean duchos, ¿ok? Y que nadie los engañe. Miren, primeramente, ¿qué es lo que está pasando acá? Miren, en mi clase yo le asigné a esta variable el 20, ¿ok? Por lo tanto, si yo me voy a mi pizarrita y voy a hacer algo acá, para que entendamos la referencia, ¿vale? Que todos entendamos y no nos engañe nadie, sepamos. Entonces, miren, en memoria lo que está pasando es esto. ¿Ok? En la clase, voy a irme a la clase. ¿Ok? Primero voy a separarlo, la clase con el objeto. ¿Ok? Dentro de mi clase yo tengo X. Y X vale 20. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Pero si me voy a mi objeto, que mi objeto ya, la respuesta es 20, no. Si yo me voy a mi clase, ¿ok? Que tiene mi método principal, y yo a esta clase ya convertida a objeto, le pongo a esa variable, le pongo a esa misma variable, le asigno 40, entonces el sistema no me va a tomar en cuenta este lo va a descartar. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar en cuenta mi objeto que está metido en mi clase, ¿ok? En mi clase principal. O sea, aquí ya no lo tomo en cuenta. Si yo imprimo esto, miren, si yo imprimo esto, me da 40 también, ¿ok? Me da 40. ¿Por qué? Porque, por lo mismo que les digo yo, porque el objeto, ¿ok? Ya le está pasando otro nuevo valor. Entonces en memoria lo que está pasando es lo siguiente. Le está diciendo, mira, en la clase tengo 20, pero ya cuando lo mando a llamar, le quito ese valor de 20 y lo paso a 40, ¿ok? Le estoy metiendo otro valor dentro de memoria. Lo que está pasando aquí podrían verlo acá, pero en memoria solo está un objeto, ¿verdad? En memoria aquí está 20, pero al momento de instanciarlo, lo tachamos y le ponemos 40 ahora. Y lo podemos hacer, y le podemos cambiar ese valor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos llamándolo dentro del método principal main. ¿Ok? ¿Entendimos esa referencia? Ahora, se la voy a poner aún más difícil. Aún más difícil. No difícil, sino que para que entendamos un poquito qué está pasando ahí. Ahora, chequense. ¿Qué pasa si yo pongo esto? A ver, ¿qué pasa si yo pongo eso? ¿Qué pasó ahí ahora? A ver, vamos a escuchar uno por uno para entender sus opiniones. Primero, Gloria. ¿Qué opina Gloria? Esta va a ser, ajá, en el objeto. Ok, excelente. Ahora, ¿quién más opina lo mismo? ¿Quién más tiene otro comentario por ahí? Jason, por ahí, Jason. A ver. No, yo opino que como la palabra final creo que le va a añadir como un valor que será una constante y por lo tanto no va a cambiar el valor. Ajá, a ver, vamos dando. A ver, ¿quién más tiene otra opinión? Una opinión más y damos respuesta. Retroalimentando lo que dijo el compañero, que como se escribió final, la variable es solo una constante y no puede cambiar. Ajá. Por lo tanto, al momento de ejecutar va a dar error. Correcto, chicos. Pucha, la verdad que me están sorprendiendo, de verdad. Así es, miren, aquí ya me tiró el error. Miren, si ustedes se fijaron, no lo quería actualizar porque ustedes mismos dan la respuesta. Miren, el error es porque aquí ya le dije al sistema, mira, esta variable
cuidadito me la tocas, va a ser siempre 20. Entonces no puedes meterle otro valor, ¿ok? No podemos meter otro valor. Por lo tanto, porque final significa que ese final va a ser estático siempre, ¿verdad? Recuerden que nosotros declaramos variables final cuando sabemos el resultado. Por ejemplo, pi, por ejemplo, que esas nunca van a cambiar. Ya sabemos cuál es el valor. Por ejemplo, cálculos de circunferencias, áreas, cosas así, ¿verdad? Que solo va a cambiar el resultado, pero va a ser la misma estructura cuando tengamos fórmulas. Entonces, aquí ya le dice el sistema, mira, no, esa variable siempre va a ser la misma. Entonces aquí, por eso es que da el error. Entonces aquí ya no podemos meterle ese valor. Simplemente decirle, mira, ya este valor que está acá, no puedo tampoco, miren, hasta me dice, ya no puedes tampoco, es como darle esa restricción, ya no puedes tampoco utilizar esa variable, miren. Entonces ya me dice qué es lo que tengo que hacer. Ya tengo que instanciar ese valor y si lo quiero imprimir, miren, ahí está, 20. Ok, entonces los que dieron la respuesta, excelente, los felicito. Entonces ya están programando a un nivel muy avanzado también a este punto. Ok, porque son preguntas que son un poquito capciosas, pero a la vez que son muy interesantes, ¿no? Que las personas de primer nivel no lo podrían resolver, ¿verdad? Entonces, continuemos, ¿no? Continuemos hablando un poquito de esto porque resulta ser interesante este tipo de temas y que ustedes puedan, obviamente, empaparse de esos detallitos que quizás se nos pasan por alto, ¿no? Entonces, la idea aquí, chicos, es básicamente entender, ¿ok? Todos estos conceptos y que ustedes en algún punto puedan mejorar su manera de programar, ver las cosas diferentes, ¿vale? Entender también de que nosotros podemos sacar valores, ¿ok? Sacar valores de manera simultánea, ¿ok? A través de variables, a través de procedimientos. Hay muchas cosas que contar, de hecho, de esta parte, porque créanme que son bastantes. La parte de los métodos, la parte del llamado de los métodos, que saben que se hace a través de los métodos puntos. Y, y ustedes, pues básicamente, nosotros podemos llamar miles de métodos. No nos ponemos a pensar porque creo que es lo mismo de esto, ¿ok? Nosotros declaramos cuántos métodos queramos con diferentes tipos de procedimientos y hacemos lo mismo que hacemos acá, ¿ok? Solamente mandarlos a llamar si nos ponemos a hablar un poquito de métodos. Vamos a hablar, chicos, creo que vamos a ir avanzando un poquito de constructores también, ¿vale? Porque considero que los constructores es algo muy, muy importante también que ustedes tienen que manejar y espero que no se les escape nada, ¿verdad? Al hablar de constructores. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros trabajemos con clases, de hecho esto es una clase también, si ustedes se fijan, pero es una clase especial porque contiene mi recolector o mi método principal main, ¿vale? Que yo lo miro como un carrito como que va recogiendo, ¿verdad? A esas otras clases y no se quede botada a nadie, ¿ok? Entonces la idea es esa, ¿ok? La idea es esa, poder entender todos estos conceptos y que ustedes los lleven a la práctica, ¿vale? Porque si no, me estaría como ahorita desgalillando y no tendría sentido sin su participación, sin nada de eso. Entonces, vamos a hablar un poquito de esa parte de los constructores en Java, porque yo les había adelantado de que los constructores también se pueden sobrecargar, ¿ok? Eso es un método especial también de sobrecarga de métodos, pero obviamente es un método especial. Entonces, retomando, un constructor pues se utiliza para inicializar objetos. Es como el mandadero, le digo, y el conserje, ¿ok? Entonces, eso lo utilizamos siempre, ¿ok? En cada una de las clases que nosotros queremos implementar. Ojo acá que ese método, que yo lo puedo insertar, yo le puedo decir, dame un constructor y puedo inicializar o no las variables que contenga, ¿ok? Yo solamente lo doy generar y automáticamente pues me genera un constructor. La primera cosa que yo tengo que ver para entender que es un constructor es que se tiene que llamar igualito que mi cálculo, ¿ok? Que mi clase, ¿ok? Esto no me genera un error porque el sistema entiende de que lo que querés hacer es un constructor. Entonces por eso no da error. Pero si yo quiero declarar un método que sea igual a esto,
y no especifico que es un constructor, entonces ahí sí me va a dar error, me va a tirar un problema. Ok, no puedo decir public void cálculo, por ejemplo. Ok, porque va a entender el sistema de que estamos haciendo otro tipo de cosas con el nombre de la variable que creamos nosotros como clase. Entonces tengan mucho cuidado también en la forma en cómo lo quieran ustedes llamar o utilizar. Entonces se puede utilizar, ¿verdad? Obviamente para establecer valores iniciales. Ese es el detalle. ¿Ok? Para establecer valores iniciales, para inicializar, obviamente que esto es para también inicializar objetos e inicializar valores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo le puedo decir, si yo tengo otras variables acá, yo le puedo decir, mira, quiero que me calcules una X, una Y, o que tenga esos valores para antes de instanciarlo. Que sí o sí tiene que haber esos valores. Si no, no puedes instanciar un objeto. Entonces, recuerden, aquí van los parámetros y dentro de estos parámetros, van a ir, o sea, estos son parámetros, ¿ok? Y aquí el sistema entiende, ¿ok? Dentro de esos parámetros, el sistema entiende de que nosotros le vamos a pasar algún valor, algo, ¿ok? Para poderse inicializar. Si no se mandan parámetros, nosotros podemos instanciar nuestro objeto como esta forma. Aquí me tiro un error por esto, ¿ok? Por esta parte de acá. Pero si nosotros no ponemos ningún parámetro, entonces al instanciar la clase, pues lo podemos instanciar de esta manera, sencillo. ¿Ok? Recuerden que en esta parte de aquí van a ir los datos. Si nosotros metemos datos acá, en esta clase de cálculo, si metemos valores acá, dentro de los corchetes, si metemos valores dentro de estos corchetes, entonces siempre vamos a meter valores al momento de instanciar la clase, vamos a meter valores acá. ¿Ok? Si no metemos valores acá, entonces acá no es necesario que vean valores. ¿Ok? Obviamente, si no están declarados en la clase como tal, si lo instanciamos acá, nos va a tener un error. Por ejemplo, voy a instanciar X. Si ustedes se fijan, int X. Y me dice, pero ¿y qué onda? ¿De dónde estás llamando ese valor de X? Ese no existe X. No sé de dónde está sacando X. ¿Ok? Entonces, aquí me dice, este valor de X no sé quién es, fíjate. Me está diciendo, este valor de X no lo reconozco. Pero si yo hago esto, si yo hago esto mismo, voy a cortar acá. Control X. Y si lo paso al cálculo y le pongo control X acá, ahí sí. Aquí no tira ningún error porque aquí dice, ok, vos querés mandar entonces un valor de X. Ok, vos querés mandar un valor de X. Voy a quitarle este final porque no tiene problemas, ok. Entonces, este valor que yo ingresé dentro de mi constructor significa de que yo cuando instancie un objeto de tipo cálculo, tiene que sí o sí ir un valor de X. ¿Qué valor va a ser? Un entero cualquiera. ¿Ok? Va a ser un número. ¿Ok? Yo le estoy diciendo para que exista un objeto cálculo, tiene que ir un número. Así como ustedes lo ven. Entonces, en la instancia de clases, ya metí un error acá, miren. Y me dice, chequense lo que dice ese error para que ustedes aprendan a leer los errores también. Me dice, en el constructor cálculo, en la clase cálculo, can't be, tienes que aplicar tienes que mandarme un tipo de dato. ¿Ok? Que ese tiene que ser requerido, que es un tipo entero, le dice. Y en este caso no hay un valor, no hay un argumento, ¿verdad? La razón, actualmente no hay una forma que difiere esa parte, no hay que cuente ese valor. Más que todo, entonces, es lo que pasa acá. Si yo le digo, bueno, está bien, te doy un 25, un 34, está bien. Entonces, miren, ya me quito el error. ¿Por qué? Porque es un entero el que le mandé como parámetro. Creo que no lo había explicado tan entendible, creo. Entonces, eso es lo que está pasando ahí, chicos. Básicamente, eso es lo que está pasando ahí. ¿Ok? Entonces, yo, como les comento, puedo decirle, mira, yo te declaro este valor. Pero ¿para qué me sirve este valor? Pues muchas veces lo utilizan solo para dar a entender qué valores quiero que tome ese objeto. ¿Ok? Por ejemplo, en los registros nosotros le pasamos un nombre,
una contraseña, un correo. Entonces ya sabe que en ese registro, lo que van a ir son ese tipo de valores. Por eso es que se utilizan esos constructores. ¿Vale? Nosotros podemos tanto inicializar ese valor como inicializarlo después. ¿Ok? Esa es la diferencia entre un constructor. ¿Vale? Un constructor. Obviamente yo puedo utilizar dentro de mi cálculo, puedo meter muchos más valores acá. ¿Ok? Muchos más valores acá. Eso va a depender de qué es lo que yo quiera manipular, qué es lo que yo quiera trabajar. ¿Por qué? Porque muchas veces instanciamos valores pero sin darle ningún sentido. ¿Vale? Instanciamos muchos constructores pero sin ningún sentido. Entonces es algo muy importante esto, ¿vale? Otra cosa que suele pasar y que suele cometer mucha gente es que, por ejemplo, yo voy a poner hasta acá, voy a quitar esto y voy a poner esto para que se entienda un poquito. Yo inicializo el valor y dentro del cálculo y hago esto. Eso es correcto, chicos. ¿Qué va a imprimir ahí? A ver, ¿qué va a imprimir ahí? Es más, se la voy a poner hasta más difícil. Le voy a quitar ese valor. Me voy a ir acá. Ok, y aquí voy a imprimir. Voy a quitar ese valor. Ok, para que entiendan mejor esa parte. Bueno, le voy a poner otro valor acá. Aquí le voy a poner 60. Ok. Y algo muy interesante. Chequense. Voy a comentar esto. Ok, solamente voy a comentar esto para que entiendan ese ejemplo. Y pongamos a pensar un poquito. Aquí lo voy a imprimir. Ok, entonces voy a quitar esto de acá para que no me tire error. Entonces, ¿qué es lo que voy a imprimir ahí? A ver, quiero que pensemos un poquito y quiero que vean qué es lo que imprime ahí. Ok, ¿qué me dice qué es lo que imprime ahí? Voy a ponerme aquí en el objeto cálculo para que vean qué es lo que está pasando. Quiero que ustedes sean analistas. Voy a imprimir. ¿Qué dicen los demás? A ver. ¿Qué dicen los demás? Chequense lo que está pasando. Yo tengo una variable acá. Yo tengo X acá. Tengo Y. ¿Ok? Y a X le estoy pasando el valor de Y. ¿Ok? Y me voy a la instancia. Y en la instancia yo tengo un valor de Y nada más. Que es 60. O sea, en la variable vale 60. ¿Ok? Y me voy a imprimir X. ¿Qué onda aquí? ¿Qué está pasando acá? Para mí va a imprimir un error. Un error. ¿Qué dicen los demás? Con dos opiniones más y damos respuesta. El valor de X va a imprimir independientemente si esta Y al frente 90, el cálculo Y sea 90. Para mí que el valor de X va a ser Y, y de hecho ahí le está diciendo el cálculo objeto que Y, que ingrese el número de Y, le está diciendo ahí. Ajá, ajá, exacto, es el valor de Y, pero aquí estoy imprimiendo X. X. Ajá. Sí, igual. Le cambia la variable. Solo le sustituye Es que en el Ajá. método usted puso Y igual a 40. Vea, X igual a Y. Ajá, ajá. Ese es el método que usted está llamando. El método allá le está diciendo que el valor de Y es igual a 60. Ajá. Hasta ahí. Aquí,
¿A dónde? aquí Aquí. arriba. En este método dice X igual a Y. ¿A dónde? En la clase, En la clase cálculo. en la clase cálculo. Ajá, aquí. Ahí está diciéndole X igual a Y, pero el valor el valor se lo está dando en la instancia del objeto cuando la está llamando, cuando lo llama. Aquí. Ahí. O sea que ahí le está llamando. Ujú. Entonces X va a ser igual a 60. Es correcto, El Gloria. valor a Y. Es correcto, Gloria. Así me gusta que piense, Gloria. Así es, esa es la respuesta correcta. Así quiero que indaguemos, así quiero que pensemos también, ¿vale? Y como le dijo la compañera, suele ser un poquito confuso, pero básicamente así es. Aquí, ¿qué estoy haciendo yo? Aquí estoy pasándole, tengo declarado una variable x, ¿ok? Y este constructor está metiendo una variable y. O sea, y es un cualquier otro, puede ser y, cualquier valor, ¿ok? Pero la magia empieza acá. Miren, aquí no me pidió absolutamente nada. Yo pude haber puesto cualquier cosa aquí, ¿ok? Pero el valor, obviamente el sistema no me tira error porque el sistema entiende de que yo lo que estoy haciendo es pasando un valor a través de una igualdad. Recuerden que esta es una asignación, no es comparación, ¿vale? Comparación es doble, igual, igual. ¿Ok? Aquí sí me daría un error. Si yo pongo esto, ahí sí me daría un error, ¿vale? Porque ese es un valor de true o false, por lo tanto no podría hacerse. Pero si yo lo dejo así, yo le estoy diciendo x va a ser igual, aquí no estamos inicializando nada, pero yo le estoy diciendo, bueno, ahora el valor del cálculo, que va a ser un parámetro, va a ser igual a y, o sea, x iba a ser igual a y. Entonces me voy a la clase y este valor que yo estoy ingresando se está pasando a la variable x, porque yo le dije x iba a ser igual a y y ¿quién es? 60. Entonces, y al imprimir ese valor de x, pues miren, da como tal el valor que ustedes dijeron, miren, ahí está. ¿Entendimos? X toma, dice 60 toma el valor de y, es correcto, ¿vale? Entonces, así me gusta que pensemos, chicos, que tengamos ese valor crítico y analizar, ¿verdad? Porque la programación se trata en el análisis casi 100%, ¿ok? Entonces, que cada cosita que ustedes manejen lo entiendan a profundidad, ¿vale? Y por cositas así, créanme que a veces uno plancha porque no analiza bien. Y a mí me pasó cuando hacía los exámenes de programación, que me pasaban muchas cosas por ahí. Entonces, ¿qué más podemos ver, chicos? Porque créanme que yo estaría encantadísimo de que ustedes pudieran manipular muchos valores. Hay otra cosa muy importante, me voy a pasar a la clase persona, ¿ok? Me voy a pasar a la clase persona. Y hay algo muy interesante acá. Chequense, yo voy a poder también pasar cualquier tipo de parámetros, ¿ok? Cualquier tipo de parámetros yo voy a poder ingresar, ¿ok? Por ejemplo, miren esto. Edad, por ejemplo, permítame, voy a aceptar a alguien por aquí. Ok, chequense. Entonces, este va a ser otro tipo de constructor para que entendamos todo lo que hace el constructor como tal. No solamente mirarlo como, podemos referenciar, podemos mandar a asignar otra cosa y pasarle valores y jugar con el constructor. Ok. Yo tengo una edad, ok, y tengo un nombre. Puedo tener cuantas variables yo quiera por ahí. Ok. Entonces, chequense. Voy a aclarar este constructor y dentro de este constructor yo le paso, por ejemplo, una edad, coma, un nombre. Un string nombre. ¿Ok? Entonces, chequense qué está pasando acá. Miren, esto es algo muy importante porque vamos a poner aquí para que se entienda el ejemplo y tratar de confundirlo, no confundirlo, sino que entender a qué me estoy refiriendo. Porque si yo pongo esto así, ¿ok? Lo que yo quiero es que ustedes vean que yo puedo. Vamos a poner acá variable. Vamos a ponerle variable edad para que diferenciemos esas cosas. Variable nombre. ¿Ok? Y que entendamos esto.
¿ok? A esta referencia. Entonces, chequense, ¿por qué hago esto? Porque yo quiero que ustedes manipulen el constructor. Aquí estamos trabajando solamente con constructores. Entonces, de nada me serviría a mí mandar toda esta información. Es más, le voy a quitar esta información para que miren que no hacemos trampa. Entonces, estas variables, chicos, que yo tengo acá. Ok, permítame, chicos. Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? Yo estoy metiendo, tengo dos tipos de variables. La primera que van a ser variables globales y las variables que son internas dentro del constructor. Estas dos variables son independientes, ¿vale? Son independientes, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Ya lo van a ver por qué, ¿ok? Ya van a ver por qué estoy haciendo esto. Miren, cuando yo tengo esto, chicos, cuando yo tengo esto y yo no quiero hacer uso del this, ¿ok? Entonces, simplemente hago esto que estoy haciendo ahorita, ¿ok? Declaro dos tipos de variables diferentes, las que están aquí afuera y las que están acá, ¿ok? Y otra cosa, simplemente yo las igualo, ¿ok? Miren, variable edad va a ser igual a edad. ¿Ok? Y variable nombre va a ser igual a nombre. ¿Ok? Entonces, ¿qué hice aquí? Lo que hice aquí fue básicamente meterle valores a mi constructor. ¿Ok? Estos valores vienen siendo referenciados por estos que están afuera. ¿Ok? Entonces, todo lo que yo ponga dentro de estas variables van a ir referenciadas dentro de mi constructor. Ustedes se fijan acá porque le estoy pasando esos parámetros. ¿Ok? Cristian, ¿qué significa esto? Bueno, miremoslo en la clase. Ahora, en la clase persona, miren, ya metieron un error. ¿Por qué? Porque ya le pasamos parámetros a la clase persona. Ya le dijimos, mirad, para que instancies ese objeto, tenés que pasarle dos valores. Una edad, que es un entero, y un nombre, que es un string. Ah, perfecto. Entonces me voy aquí a mi clase persona y le digo, perfecto. Voy a ponerle 29. Y acá le voy a poner un valor. Le voy a poner aquí Chris. Solo para modo de ejemplo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué está pasando aquí? Voy a comentar esto. ¿Ok? Voy a comentar esto. ¿Qué está pasando aquí ahora? Ya le pasamos dos parámetros. ¿Ok? Dos parámetros. Ahora bien, si yo quiero utilizar esos valores, ¿cómo lo tengo que hacer? Simplemente así. Miren, voy a imprimir, lo voy a hacer acá abajo, lo voy a hacer. ¿Ok? Para imprimir esos valores, pues simplemente mando a llamar mis, por ejemplo, voy a mandar a llamar, no sé, objeto persona, punto. Y si ustedes se fijan, miren, ya me aparecen mis variables, ¿no? Una edad, ¿ok? Y aquí puedo concatenar un espacio. Ups, perdón. Aquí puedo concatenar un espacio. ¿Ok? Y aquí mandaré a llamar a objeto persona. Objeto persona, punto. Y el nombre. ¿Ok? Entonces, obviamente aquí pueden ponerle cualquier otro mensaje, ¿vale? La edad o lo que sea. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a imprimir aquí? Pues voy a imprimir mi edad y voy a imprimir mi nombre. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hicimos esto? Para que ustedes entiendan la referencia de las variables del constructor. ¿Ok? Las variables, si ustedes se fijaron, yo cambié en la clase persona, yo cambié estas variables, miren. Y estamos referenciando estas variables. ¿Qué es lo que pasa con la gente hoy en día? ¿Y cómo hemos hecho actualmente? ¿Quién me puede decir cómo hemos hecho actualmente estas valores? Creo que por aquí está en registro. Creo que por aquí está y comparen ustedes. Creo que por aquí está. No, aquí está. Y lo que hemos hecho, chicos, básicamente, cuando hemos trabajado de esta manera, es lo siguiente. Les voy a explicar. Por ejemplo, yo voy a poner otros valores. Déjenme pongo otros valores acá. Voy a poner, por ejemplo, hemos hecho public
lo tradicional. Public string apellido. ¿Ok? Y por ejemplo, public int id. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Lo que hemos hecho nosotros es lo siguiente. Hemos hecho, voy a borrar esto para que hagan la referencia. ¿Ok? Es más, lo voy a copiar. Voy a hacer un método sobrecargado. ¿Ok? Y lo que voy a copiar aquí va a ser esto. Va a ser string apellido. ¿Ok? Y aquí va a ser un int id. ¿Ok? ¿Cuál es el error, chicos, acá? Voy a quitar esto. ¿Cuál va a ser el error acá? Miren, es lo que les estaba comentando. Esta variable de aquí y esta variable es la misma, ¿verdad? Y esta de aquí es la misma que esta de aquí. Ahora, el sistema no va a saber a cuál va a referenciar. Entonces, es por eso que nosotros hacemos uso del this. Entonces, acá nosotros le ponemos this, punto, por ejemplo, apellido va a ser igual a apellido. ¿Ok? Y acá va a ser this, punto, id va a ser igual a id. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, chicos, tenemos dos constructores, pero con diferentes tipos de parámetros. Es por eso que no nos da un error. Y si hubiéramos tenido lo mismo, obviamente, como se fijaron, nos da un error. Entonces, a esto se le llama sobrecarga de métodos. ¿Ok? Nada más que lo estamos haciendo con constructores. Un constructor al final viene siendo un constructor. ¿Ok? ¿Ves? Un método. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, ¿ok? Al instanciar un método, un API o un ID, entonces automáticamente ya el sistema entiende. De esta manera lo hemos hecho. ¿Ok? Cristian, ¿y cuál es la mejor manera? Bueno, yo les recomiendo que se familiaricen mucho con el this. Este es para ya personas que ya manejan mucho, muchas variables. ¿Ok? Y cuando vamos a heredar, pues utilizan este. Básicamente este. ¿Ok? Pero pueden utilizar cualquiera de las dos maneras y les va a funcionar. Por ejemplo, si yo me voy a la parte de instanciar clases, instancio otro objeto. Ok, otro objeto. Voy a poner esto porque es lo mismo. Ok, solamente va a cambiar los parámetros. Ok, y aquí ponemos. Y aquí ponemos eso. Ok, voy a ponerlo así. Así, cualquier número. Ok. Vamos a ver qué problema hay. Apellido y ID. Ok, vamos a ver qué problema nos da ahí. Ok. Ok, este lo voy a poner aquí. Ahí está. Entonces, aquí estamos super cheques. Ok, es que estamos super cheques. Ahora bien, para llamar estos valores, pues lo mismo, ¿no? Lo mismo que acá. Nada más que lo que va a cambiar son los valores. Control C. Control V. Y acá va a llamarse, pues, objeto persona 2. Ok, y aquí va a ser llamado. Miren, aquí estamos llamando a esta parte de aquí. Por lo tanto, yo puedo mandar a llamar punto apellido. Ok, y aquí podemos llamar persona 2 punto ID. Ok, entonces si imprimo esto, pues yo puedo tener los valores que yo acabo de meter. Y se fijaron que es lo mismo. ¿Vale? Entendimos, chicos, esta parte. Entendimos de la parte de los constructores. Porque creo que no lo han visto de esa manera, pero es mi responsabilidad, como les digo, que ustedes lo entiendan. ¿Vale? Que entiendan la diferencia, ¿vale? De este tipo de constructores.
Esto, chicos, no es correcto hacer tantos constructores a menos que tengan su funcionalidad cada uno. Por lo general solamente hay un constructor por cada clase. ¿Ok? Yo lo estoy haciendo de esta manera para que se entienda la diferencia entre uno y otro y las maneras en que pueden ser llamadas y referenciadas a las variables. ¿Ok? Si yo no pongo el this y estoy metiéndolos tal cual, pues me va a dar un error. Si los pongo diferentes y mando a asignarse esas variables acá, perfecto, va a funcionar. Hasta aquí preguntas, chicos. Preguntas hasta aquí para que podamos todos practicar esto. Preguntas hasta aquí. Súper. A ver, Daniel. ¿Cree que puede recapitular un poquito más en lo que es el constructor, por favor? ¿Específicamente en qué? Para que podamos apuntar. Mayormente donde es public persona y se da como inicializando el constructor. Ok. Bueno, miren, les explico. Primero, recordemos que yo tengo una clase, ¿ok? Esa clase va a contener un constructor. Este es un constructor, ¿vale? Este es un constructor. Vamos a repasar ahí. Un constructor. ¿Ok? Este constructor, chicos, me permite a mí enviar. ¿Para qué sirve el constructor? ¿Y cómo identifico un constructor? Porque se llama igual que la clase. Ese es el primer paso para identificar y hacer un constructor. Se tiene que llamar igual que mi clase. El siguiente punto, que este constructor, chicos, me va a permitir a mí al momento de instanciar. Recuerden que yo instancio mi clase, pero si le pongo un constructor, ese van como de la mano amarrados. ¿Ok? Si yo le pongo un constructor, significa que yo le tengo que pasar parámetros. ¿Es obligatorio? No. Si ustedes se fijaron, yo había creado un constructor anteriormente, pero sin parámetros y no pasa absolutamente nada. El sistema lo descarta como que si fuera cualquier otro método. Ahora, para sacarle el mayor provecho a los constructores, nosotros inicializamos. ¿Ok? Le pasamos estos parámetros o valores y esto lo obliga o lo fuerza automáticamente al sistema a que cuando yo vaya a instanciar ese objeto, en este caso objeto persona, le tenga que pasar esos parámetros. Miren estos valores. Si yo no le paso esos parámetros, me va a tomar un error y me va a decir, hey, mira, pero es que en el constructor me está mandando 2 valores y acá no lo estoy reflejando dentro de esto acá. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, aquí en esta clase de persona, pues yo puedo meter cuantas variables quiera y puedo hacer cuánto procedimiento quiera yo. ¿Es recomendable, Cristian, hacer procedimientos dentro de un constructor? No, pero eso va a depender de lo que quiero yo mandar. ¿Ok? Mandar y recibir. Pero para eso están otros métodos. ¿Ok? Recordemos que a través del objeto, pues yo puedo hacer cuantos métodos quiera yo, no solamente este, sino que puedo hacer un cálculo. Acá, un cálculo, por ejemplo. Quiero que todos hagan un cálculo acá, que hace un cálculo entero. Cuando pongo así, por ejemplo, una suma, ¿qué quiere decir esto? Que este es un método en el cual me vaya a traer o me va a llevar un return, ¿ok? Un resultado, un return, ¿no? Este return pues va a llevar una suma, por ejemplo, ¿ok? Una suma, ¿vale? Entonces yo puedo tener perfectamente, aquí me dice que tengo que colocar variables obviamente para que me haga una suma, ¿no? De X, Y o algo así. Ese es el error que me está tirando, ¿ok? Para que aquí sea, por ejemplo, una suma de 2 valores, ¿ok? Pero lo que voy yo, chicos, es que yo puedo hacer tantos métodos como yo quiera y como ya tengo instanciado ese objeto, este objeto persona, bueno, lo pusimos en cálculo acá. Bueno, vamos a poner en cálculo. Ok, para que se entienda la referencia de acá. Y como yo ya tengo, chicos, ese valor, ok, como yo ya tengo este cálculo instanciado, entonces yo puedo hacer uso de esta suma y retornar el resultado nada más. Ok, entonces, para eso me sirve a mí, también el objeto, ¿no? Y otra cosa muy importante, que yo le puedo decir al objeto, a mi constructor, de que me dé esos valores para yo poderlos sumar. Entonces, miren, eso es algo muy provechoso también. No solamente los puedo ingresar directamente, sino que también los puedo definir, ¿ok? Que sean dinámicos. ¿Ok? Entonces, para eso me sirven mis constructores, ¿ok? Para yo poder inicializar valores y mandárselos a estas variables que están aquí afuera, ¿ok? Para que las reconozca, obviamente. Y otra cosa, yo puedo también inicializar estos valores, no solamente dentro del constructor, ¿ok? Algo muy importante, no solamente dentro del constructor. ¿Pero qué tengo que hacer?
para yo meter valores acá, ¿qué tengo que hacer, chicos? GetIdSetters. Entonces me voy acá, genero los GetIdSetters. Recuerden que los GetIdSetters, insertar código, generar GetIdSetters acá. Y aquí me salen todas las variables que yo tengo hasta el momento. ¿Ok? Hasta el momento acá. Cualquiera de estos valores yo lo puedo hacer GetIdSetters. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja de utilizar GetIdSetters? Que al pasar acá, al meter algún valor, yo le puedo decir, mira, objeto persona punto set nombre y le meto ese nombre. Lo voy a mostrar para que vayamos todos afianzando, porque ya lo habíamos hecho, pero lo vamos a volver a hacer. Entonces yo le digo objeto persona punto set, por ejemplo, voy a meter un set apellido, voy a meter acá. Entonces aquí le voy a pasar el apellido Montiel, que es mi segundo apellido. Ok, entonces aquí Montiel. Ahora, chequense, aquí yo le metí el valor, ok, del apellido. Miren acá, aquí tengo otro apellido que es Portillo. Pero ¿cómo imprimo este valor ahora? Bueno, chequense. Ahora voy a imprimir ese valor. Ok, por eso es que es muy importante trabajar con los métodos GetIdSetters también. Mi segundo apellido es... Mi segundo apellido es... Ok, ¿y aquí qué hago? A ver, ¿cómo lo mando a llamar ese apellido? A ver, chicos. Esa es clase del primero, ese es algo del primer valor, del primer certificado. A ver, ¿cómo lo hacemos? No es objeto persona punto Get a- Correcto. ¿Quién lo dijo la primera? No escuché bien quién lo dijo, pero la persona que lo dijo, objeto persona. Ah, ok. Ajá. Punto get apellido. Ahí está. Entonces, de esta manera, chicos, yo estoy mandando... permítame, aquí voy a quitar esto. Ok, entonces, de esta manera, yo estoy mandando a llamar ese valor que acabo de ingresar acá. Si no me creen, pues vamos a imprimirlo. Miren, ahí está. ¿Se fijaron? Ahora son unos cracks ustedes ya en programación orientada a objetos, chicos. Entonces, si ustedes se fijaron, ya pueden manipular valores dentro de un constructor, ya pueden desreferenciar constructores, ya pueden hacer procedimientos con constructores, etcétera. Creo que esta clase ha sido, les explotó la mente, ¿no? Entonces, se lo voy a compartir, chicos, para que lo programemos el día de hoy, ¿ok? En lo que resta del día de la clase, para su práctica. Obviamente, a mí me interesa que practiquemos todos. Y, ¿qué me interesa a mí? Que hagamos procedimientos, ¿vale? Y los mandemos a llamar. Dentro de un cálculo, meter valores y referenciarlos, ¿ok? Y que solamente tenemos que tener resultados. Vale, se los comparto, ¿ok? Y ustedes lo programan, ¿vale? Recuerden que no quiero copiar y pegar, ¿verdad? Quiero que todos lo hagamos. Conciencia. A la conciencia. Ok, entonces, por mientras ustedes van acá, pues yo voy a estar dándole el feedback a los proyectitos que me han mandado, ¿ok? A los ejemplos que me han mandado las prácticas, pues yo les puedo regalar feedback por ahí. Entonces, les voy a compartir el código. Primero les voy a compartir este método principal main, que es el primero que se hace. ¿Ok? Se lo voy a compartir por acá. No les comparto el proyecto, obviamente, porque solo lo van a cargar, ¿verdad? Solo quiero que ustedes lo vean, lo analicen y lo ejecuten. ¿Ok? Y aquí les voy a compartir el código de la clase persona. ¿Ok? Ustedes lo hacen a su manera. ¿Ok? Ahí está. Y el de cálculo, para que entiendan toda la instrucción que vimos hoy. Así que, si ustedes se fijaron, chicos, la clase estuvo bien interesante, divertida. Nos pusimos a pensar en muchas cosas y al final, pues, nos tomó toda la clase. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, no sé si nos quedó claro todo. ¿Nos quedó claro todo? ¿Sí? Porfa, pongan un OK todos en el chat. Un OK todos en el chat, porfa, antes de despedirnos. Un OK todos en el chat, si entendimos, si le entendimos esta referencia de las clases. Y pues sí, entonces ya nos queda practicar, ya está todo esto de su lado para que puedan practicar, meter valores, sacar valores y todo eso.